Los cazas modernos son una joya de la tecnología militar actual y se ha demostrado gracias a los cazas de quinta generación como el F-35, Chengdu J-20 y el Su-57. Aunque estos cazas estén equipados con tecnologías avanzadas, capacidades multirol y se han vuelto más poderosos, maniobrables e inclusive invisibles para el radar, han disminuido su enfoque en la velocidad máxima en comparación con los cazas de generaciones anteriores. Un ejemplo claro es si comparamos la velocidad del F-35 junto con el F-4 Phantom. Este último, introducido en los 60, lograba alcanzar velocidades de hasta Mach 2.23, que sería equivalentes a unos 2700 km por hora, mientras que el F-35 solo puede alcanzar una velocidad máxima de Mach 1.6, que sería equivalente a unos 1900 km por hora. Con esto seguramente se estarán preguntando por qué los cazas actuales son más lentos que los antiguos. Si tú quieres saber más de esto, estás en el video indicado, porque estás a punto de conocer por qué los cazas actuales son más lentos que los antiguos. Iniciaremos este video con un poco de historia. Todo comenzaría en la Primera Guerra Mundial. En esta guerra, las aeronaves militares realizaban tareas de reconocimiento. En este punto, cuando incrementaba los combates aéreos, se empezó a notar la enorme ventaja que tendrían contra el enemigo el simple hecho de tener aeronaves más rápidas que la de sus enemigos. Le dieron tanta importancia a este detalle que en la Primera Guerra Mundial las aeronaves pasaron de tener velocidades de 160 km por hora a ser capaces de volar a 225 km por hora. La importancia y el desarrollo de esta característica perduró años después. Inclusive aún perduraba en la Segunda Guerra Mundial. Como para poner un ejemplo, el Caliban DH-98 Mosquito se volvió uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. Esto gracias a su velocidad, ya que los pilotos entendían que la cualidad más importante era la velocidad. Tanto así que podía cambiar el rol en un enfrentamiento aéreo. En los años siguientes, los investigadores siguieron investigando y desarrollando aeronaves militares más veloces, así superando la velocidad del sonido a finales de los 50, haciendo que los cazas se vuelvan supersónicos. Aún así, la velocidad en la aviación militar llegó en la guerra de Vietnam a inicios de los 60. Eso gracias a que la Unión Soviética y los Estados Unidos desarrollaron y enviaron aeronaves al combate con capacidad para llegar a una velocidad de Mach 2. Esta característica de los cazas no solo era importante, sino que se volvió algo primordial a la hora de crear aeronaves militares. Y como consecuencia se desarrolló cazas bastante icónicos como el F-15 Eagle, el MiG-25 y el legendario SR-71 Blackbird, quien este último ha sido y es hasta la fecha la aeronave más rápida de la historia, con una velocidad de Mach 3.3, mientras que el MiG-25 logra alcanzar velocidades de Mach 3.2, convirtiéndolo así en la segunda aeronave más rápida construida hasta la fecha. Así que, si se hubiera mantenido esta tendencia, lo más seguro es que hoy en día los cazas hubieran sido capaces de alcanzar velocidades de Mach 4. Aún así esto no sucedió y te contaré ahora el por qué se dejó a un lado la velocidad y el por qué los cazas actuales son más lentos que los de los años 60 y 70. Todo comenzaría en la guerra de Vietnam, para ser más exactos cuando los Estados Unidos se retiró de la guerra. Aquí la Fuerza Aérea revisó la estadística aérea de sus aeronaves durante el conflicto. Se vio que en 100.000 combates los cazas estadounidenses registraban pocos
minutos volando por encima de Mach 1.4, apenas unos segundos por encima de Mach 1.6 y nada por Mach 1.8, a pesar de que la mayoría de sus aeronaves podían alcanzar esas velocidades e inclusive hasta más. Lo que sucedía es que la velocidad en combates modernos no ha sido y no es un elemento primordial, y en la guerra de Vietnam no solamente se dieron cuenta de eso, sino que también se percataron que lo que realmente importaba era la velocidad de giro, ya que mientras más sea la velocidad de giro, la aeronave puede cambiar de rumbo más fácilmente y como consecuencia ser más maniobrable y menos vulnerable a los ataques y aeronaves enemigas. Además, para tener más velocidad de giro se necesita menos velocidad. Tras este vistazo le han dado más importancia a la velocidad de giro que a la velocidad de la aeronave. Aún así, esa no es la única respuesta. La segunda razón son por los misiles, ya que desde hace décadas han sido más rápidos que las aeronaves. Por ejemplo, los misiles S-300 Favorite lograban alcanzar velocidades de Mach 7. Aparte, en los últimos años de la guerra de Vietnam y en la batalla de Yom Kippur, se demostró que tocaba hacer un mayor trabajo en poder enfrentar los sistemas de defensa antiaéreos de alguna forma. Esto porque cada vez más eran sofisticados. Otro punto clave que hizo que las aeronaves disminuyeran su velocidad a lo largo de los años fue la furtividad. Este detalle cambió el enfoque en el desarrollo y diseño de las aeronaves en general. Como consecuencia, obligó a reducir las velocidades. Esto porque volar a velocidades altas, más que todo supersónicas, aumentaba la firma térmica. Estas son las principales razones del por qué los cazas modernos son más lentos que los de las generaciones pasadas. Aún así, no significa que estos cazas sean peores que los de los años 60 o 70. Por el contrario, se ha demostrado que un caza de quinta generación aplastan a los de la tercera, y la razón del por qué los cazas de aquella época sean más rápidos fue porque fueron producto del desarrollo y estrategia que se buscaba en aquellos años, lo que quiere decir que el desarrollo, estrategia y demás prioridades a la hora de crear un avión militar ha cambiado a lo largo de los años y seguirá cambiando en el futuro. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido. No se les olvide en darle like al video y en suscribirse, activando las notificaciones para que así YouTube les diga cuando subo un nuevo video. Ahora sin más demoras, pónganse militar medianos y nos vemos hasta la próxima.